Hoy contamos aquí con una invitada de excepción, una alegría, la verdad, tener a Sandra. Ha sido un poco improvisado, en estos días lo hemos preparado. Y hoy tenemos aquí a Sandra Bermejo. Ella es canaria, nació hace 59 años, estudió biología, también hizo teatro, hizo biografía, que es por lo que nos conocemos, y es formadora, ¿no? En la actualidad, ya desde hace unos años. Y bueno, tiene un montón de temas, sabe muchas cosas, tiene mucha experiencia y hoy vamos a disfrutar de su compañía y, como ya sabéis, una charla agradable, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que ya sabéis, en estos episodios, pues lo que pretendemos el espacio, charlar con una persona de una forma distendida, relajada, conocerla un poquito más. Y bienvenida, Sandra. Gracias. Bienvenido, Víctor, tú también a estos encuentros que siempre son dobles. Siempre para ir a un buen encuentro, los dos nos movemos, ¿no? Y bueno, como comentas, ha sido un gusto estar juntos este fin de semana trabajando y hiciste esta propuesta y digo, claro que sí, si todo lo que es conocer otras biografías realmente nos, digamos, nos refresca a ver, ¿cómo decirlo? La esperanza en el ser humano. Sí, El conocer las biografías es el gran camino realmente para encontrarnos en profundidad y que nuestra vida coja sentido, ¿no? Entonces, pues, siempre estoy abierta a estos encuentros y estas charlas. ujú, Nos hablan de profundidades de las cuales muchas veces no somos conscientes. desde luego. Un gusto. Y bueno, hoy como ya irá viendo nuestra audiencia o escuchando, la verdad es que casi se puede ir dando sola la conversación porque, bueno, entre lo que nos conocemos y también últimamente, pues que por motivos laborales tenemos más trato y más contacto y también sobre todo por tu experiencia y tu conocimiento sobre el trabajo biográfico, ¿no? El trabajar con personas, pues digamos que se podría decir pues como que estás un poco en tu medio natural, ¿no? eh, que puede ser relativamente cómodo, ¿no? Y el hablar, dentro Claro. de lo que pueda incomodar, el hablar de uno mismo, ¿no? Un poco Sí. intentando evitar, eh, pero, pero Que bueno, uno, claro, cuando uno habla de sí, también somos espejos de otras personas. Entonces, realmente darnos cuenta de que lo que ayudamos contando un poco nuestra vida es de que otras personas puedan sentirse como más tranquilas con su vida, su pérdida de rumbo, su sinsentido, porque todos hemos atravesado, ¿no? Estos momentos así de, bueno, ¿y a qué me dedico? ¿Y qué soy? Y ya lo has dicho tú antes, yo fui carrera de ciencias y ya cambió aquí en, digamos, más carrera humana, ¿no? Pero bueno, el encuentro humano es el que realmente al final da sentido a todo y el encuentro con la naturaleza, que yo tengo muy en mi piel lo que es la naturaleza como universidad realmente de vida, y como un sitio donde poder siempre no solo refugiarnos ni reforzarnos, sino vernos como seres en devenir, en proceso. Y ahí observando naturaleza también. Entonces, para mí han sido, siempre he tenido como dos pies, como digo yo. Igual que el corporal y el teórico, porque necesito entender el mundo, si no, no puedo encontrarme bien en él, ¿no? Y a veces también confiar que aunque no lo entiendo, tendrá sentido, pero para adelante. Entonces, contando a veces estos tránsitos que tenemos, ¿no? Como individualidades de la sociedad moderna de hoy, con nuestros eso, nuestros desconciertos, nuestras depresiones o tristezas, todo esto ayudamos también a que otras personas, sobre todo yo pensando en los jóvenes, ¿no? Pero no solo, y ahora las crisis son actualidades, ¿no? Yo he visto jóvenes que a veces están, oh, pero es que tú lo tenías clarísimo lo que ibas a estudiar. Y digo, ay, para nada. Ha sido un venga para adelante, tiro por intuición y aprender en el camino, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Darnos cuenta que es la experiencia la única fuente de seguridad. No es cuánto sé ni cuántos libros he tenido, he leído o cantidad de personas que conozco, ¿no? La experiencia, ¿no? Atravesar esas circunstancias de vida, estar presente
y venga, confiar en que esto tiene sentido es lo que al final nos hace que cuando miremos atrás dice, anda, pues he hecho un buen trayecto y mira dónde he llegado. Y sobre todo tú y yo, ¿no? Vamos, las personas que estamos en la biografía, ¿no? En el trabajo biográfico, sabemos bien que somos pioneros en nuevas profesiones, igual que ahora hay otras tantas, ¿no? Pero que no es una profesión psicólogo, un médico, no, no. Hemos generado una nueva profesión en base a confiar y a experimentar que todo esto tiene sentido. Y lo que nos queda, esa es la maravilla, que todo el futuro que está por delante, ¿no? Y desde ahí, pues, confiar que las biografías nos cuentan mucho y que hay que estar atento un poquillo a las señales, pero para adelante, ¿no? De esto que nos viene a decir a nuestro desarrollo, ¿no? Y Sandra, esto que comentas de esa necesidad de conocer el mundo, de encontrar ese sentido y como también decías, apuntabas ahora, ¿no? Que puede parecer ya una vez que han pasado años, ¿no? Y se ve, y se puede ver el desarrollo de la persona en muchos ámbitos, que eso no viene dado, ¿no? Que puede parecer, como puede decir un joven, es que tú lo tenías clarísimo, ¿no? Y como dices, ¿te parece si hacemos un poco esa retrospectiva, el recorrido, cómo se va gestando todo esto, ¿no? Cómo es Sandra niña, un poco por percibirte Claro, en esa sí, época y cómo empieza a dar sus efectivamente, primeros pasos así, con esa inquietud, esa necesidad claro. de conocer el mundo. Pues sí, efectivamente, o sea, vamos a ver, con una familia, pues eso, muy, como digo, politizada, de izquierda, muy mental, muy con una capacidad, ¿no? De pensar. Mi padre nos apunta a todos al colegio alemán por esto de que sea otra forma de pensar, otro lenguaje, que estimula también, pues siempre esa apertura, ¿no? Cuando tienes esa posibilidad de encontrarte con otra cultura y con otro lenguaje, pues desde luego que sí, que te abre ventanas, ¿no? En casa predominaba la ciencia, todo hombres por delante mía, ¿no? Tres varones y yo soy la primera niña, después de una niña muerta, que eso también, una hermana que murió a los 3 días, eso también da un peso, ¿no? Cuando tú vienes a la existencia después de un fallecimiento, pues hay un como estar más para adentro, ¿no? Y esa niña Sandra, pues me recuerdo como tengo una hermana más pequeña, pero esa sensación de soledad un poco, ¿no? Del mundo de los chicos que estaban delante mía y yo como esa primera hembra y en un mundo pues también eso, muy, como digo, politizado, de muchas charlas, muy, pues acá eran el encuentro de intelectuales de izquierda de Gran Canaria, vamos, de Las Palmas, de mi ciudad. Y mi padre pues también pues tuvo un puesto importante en la política de la isla, vamos, de la capital, ¿no? Fue capital de unos años. El caso es que viví esa infancia como un poco con una sensación de separación del mundo, ¿no? Y bueno, con movimiento en la familia, con otras, digamos, ámbitos donde como que esa sensibilidad propia pues no encontró a veces como mucho espacio. Y ahí la naturaleza, como todos éramos de ciencia, pues yo tuve la llamada también de ese encuentro con el desierto de Fuerteventura, que es otra isla donde íbamos a veranear, como en el campo los fines de semana, ¿no? Y para mí eran como un poco un espacio, los árboles, ¿no? Como una especie de hermandad, ¿no? Un sitio donde me encontraba en paz, ¿no? Eso habla mucho del ser humano hoy, ¿no? Que a veces en lo social no encontramos ese encaje fácil, aunque yo no tenía dificultad social, pero tenía necesidad de ese silencio también, ¿no? Entonces cogí por ahí y luego el mar, el encuentro con el mar, que para nosotros islas es fundamental, submarinismo, pesca submarina, toda la familia también hacíamos inmersión y ese silencio que hay bajo el mar, ¿no? Ese mundo que entras pierdes lo que es el norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, ¿no? En la ingravidez, pero no solo a nivel físico que no te pesa el cuerpo, sino que no tienes referencia. Es algo muy mágico, ¿no? Y esos momentos de comunión, ¿no? Con lo que es el agua, el mundo natural, igual que cuando uno sube a la montaña y se encuentra en esa soledad y en esas vistas, ¿no? Son para mí experiencias que guardo como tesoros, ¿no? Y claro, pues fue mi refugio, igual que en la adolescencia
la época de la pubertad, ¿no? De esa rabia que viene, según qué temperamento, pero un poco esa, sí, ese inconformismo con lo que hay, esa percepción de que el mundo es hipócrita, ¿no? De que el mundo de los adultos no termina de ser verdadero, ¿no? Pues para mí, tantas que eran horas y horas y a veces la noche entera caminando, fue como ese encuentro con mi ser, ¿no? Que es un poco la- el leitmotiv, ¿no? Lo que nos empuja en la adolescencia es quién soy, ¿no? Y fue para mí esa naturaleza la que me daba un sitio de paz, aunque sea de estar, aunque sea exhausta, porque acabábamos el grupo que nos íbamos por ahí de pateo agotados, pero era como decir, ah, encuentro un sitio de paz, ¿no? Porque era también a nivel, pues esto del colegio era muy exigente, era todo como muy mental, ¿no? Y bueno, después esa necesidad de salir de la isla y me voy a estudiar en el sitio más lejos, de Gran Canaria. Bueno, teníamos posibilidad de ir a Alemania, pero como en Alemania se hacía de noche a las 4:30, no puedo, o sea, yo no me puedo quedar en mi casa a partir de las 4:30 que me da algo. Entonces dije, vale, país latino, aquí España, el más lejos, la universidad que me aceptó más lejos, y para Barcelona me fui sin saber ni catalán, sin tener ninguna referencia y con curiosidad. En casa siempre también hemos sido muy abiertos, con mucha apertura e interés por el mundo, conocer otras lenguas, otras culturas. Y para mí fue realmente la liberación, fue la libertad porque ahí era yo, no era hija de mi hermana de. Y ahí empezó. Y también, porque antes de irme tuve un encuentro también con el teatro en Las Palmas, un grupo de teatro, me acuerdo, brasileño, que nada más que tenían una soga y papel de periódico y creo que una sábana. Y eso era todo, fue todo la escenografía, ¿no? Y todos los añadidos que tenía. Y era, bueno, me fascinó. Y en ese momento en Cataluña también estaban haciendo un teatro muy bueno, con Dagol Dagón, Chocolás, Sisa, bueno, y fue decir, uy, pues me gusta este teatro, que es más corporal. Y pues eso, el cuerpo siempre ha sido para mí otro puntal, igual que la naturaleza, todo lo que es el cuerpo como mm, herramienta de autoconocimiento y de conocer al otro, ¿no? Y Ujú. allí me fui a Barcelona a hacer biología, ciencias biológicas y teatro. Y allí me siento, bueno, plena, ¿no? Con esas dos piernas que te decía, siempre he tenido dos, ¿no? Eso me ha acompañado después también con que me meto también a estudiar, pues eso, nuestra formación de trabajo biográfico y un poco más tarde euritmia, que también es otra, digamos, otro arte corporal, ¿no? De expresión de fonemas, ¿no? Ujú. Y también ahí me encuentro como que tiene sentido el movimiento, ¿no? No solo todo lo que he hecho del movimiento, que por supuesto también la época central de la vida, que tú lo sabes bien, ese quinto septenio que hablamos, ¿no? 28-35, te encuentras en el mundo en que no encajas, en que tienes problemas con la pareja, con el trabajo, y te das cuenta de que de repente te tienes que empezar a hacer. No es el mundo en el que está haciendo las cosas mal, sino que tal vez es una propia que no tiene la mirada correcta, ¿no? Y ahí también entré en terapias muy corporales y de descarga y esa necesidad de entenderte, de entenderme, de entender el mundo que está pasando, ¿no? Y, y ahí fue otro el teatro como la primera terapia que yo digo a esos 21 años, ¿no? Tú sabes nuestras edades, lo importantes que son, y luego todos estos otros empujones en la vida, ¿no? Ujú. O sea, Pero por lo que sí. vas comentando, parece que hay como esos dos puntales que dices con un enorme, con un gran peso específico, ¿no? La naturaleza y el aprendizaje también a través del cuerpo, ¿no? Lo que vas diciendo, lo que estabas Ujú, contando con sí. el teatro, Ujú, y también, bueno, se podía un poco deducir, ahí por lo que ibas contando en tus palabras, esas experiencias en la naturaleza tendrían también mucho peso en ti para la decisión de los estudios, ¿no? Luego para claro, encaminar tu claro. orientación en la carrera, ¿no? Efectivamente. Y que cogí un poco la especialidad de marina, por esto de que, bueno, donde vivo y bueno, y ha sido mi medio. Realmente el silencio del mar es algo que, bueno, que engancha mucho y lo saben todos los marinos también, aunque sean superficie, nosotros es bajo superficie.
Pero sí, efectivamente fue un poco decir, venga, pues comprender el mundo desde sus leyes, que también es algo que yo como también mujer racional, porque realmente necesito, ¿no? Un poco la ciencia, la estructura, la seguridad y el método de observación, el método fenomenológico da mucha seguridad y da una claridad donde todos nos encontramos. Pues toda esta estructura científica realmente da una base. ¿Qué pasa? Que conforme creces, conforme sigues viviendo, conforme sigues cogiendo experiencia, te das cuenta que no es suficiente. Y aquello de lo cual yo no es que hubiera huido, pero realmente no ponía el foco, que es el ser humano, que es el encuentro con el otro, el conocer al otro, pues empieza a coger protagonismo en la vida. Como te digo, a partir de esta etapa clave de empezar terapias, como es esos 30 años, ¿no? Empiezas a darte cuenta de que, bueno, no mires tanto afuera, naturaleza, cuerpo, o sea, estamos, digamos, yo estaba pues en esa parte natural, digamos, general que tiene el mundo, ¿no? Que es, ay, la gente ahora todos corriendo, todos en el gimnasio. Entonces, bueno, esa es la necesidad de coger seguridad en algo exterior, ¿no? Hasta que la vida te va invitando a verte que de repente te tienes que mirar dentro, ¿no? Y ese fue un caso. Y es obvio que de repente dices, bueno, pues menos mirar para afuera, que eso también va mucho del temperamento, ¿no? Que portamos algunos de que, wow, y además la curiosidad, el entusiasmo, me encanta a mí, todo lo nuevo y tal. Pero de repente, como la vida te va devolviendo de que no solo podemos poner el foco fuera, te invita, por no decir, te obliga a mirar el foco dentro, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de esa necesidad de tener también conocimiento del mundo interior, de entender a mis hijos, claro, lo que es la responsabilidad de ser madre también me coloca en otro estado, porque ya no estoy yo con mis cosas en el mundo o con mi pareja, sino que somos responsables de tres criaturas. Yo estaba a los 30 años, pues ya 30 y pocos con tres pequeños en el mundo, y claro, pues eso ya te coloca con una seriedad determinada de decir, a ver, ¿qué tipo de personas quieres ayudar a crear, ¿no? A desarrollar? ¿Qué tipo de, cuáles son los valores? Y ahí te das cuenta que un niño lo que hace es espejarte tus lados no vistos o no trabajados. Eso es una ley, vamos, un espejo. Y claro, pues ahí empieza a regresar los meto en la pedagogía Waldorf porque encuentro que esa pedagogía me da muchas respuestas a mis preguntas de sentido de la vida, de sentido de las cosas. Y tarde o temprano, efectivamente a los 37, sabes que es otra de nuestras edades clave, pues me encuentro con la posibilidad de hacer la formación en trabajo biográfico y digo, venga, quiero conocer al ser humano. Ya he investigado lo que es naturaleza, que por supuesto que es un mundo inabarcable y nunca, nunca tiene fin. Es la maravilla, ¿no? De la naturaleza que es eterna y inabarcable. Ya he investigado un poco los límites de mi cuerpo y ahora, bueno, pues quiero investigar un poquito cómo es mi alma. Y ahí es donde empiezo este maravilla que es nuestro trabajo, ¿no? Y esta inversión en las profundidades de la antroposofía que me va dando respuesta. Porque eso en el fondo mi motor desde que tengo, digamos, como se dice, uso de razón, que yo le vengo a decir, ponle tú, desde mis 12 años. O sea, mi época existencialista de mi lista de los 13, entro en una crisis de sentido y claro, ahí empiezo a preguntar. Y muchas veces, claro, una niña de 13 años, pues pesada o te dejan o claro, te miran por otro lado, pero ahí empieza el motor de mi vida. Y claro, pues ese es el que siempre me estimula a engancharme con la vida, ¿no? Encontrarle sentido, encontrar respuestas. Y claro, en estas últimas formaciones mías empiezo a encontrar respuestas que van más allá de la mente racional, científica, cuadrada, a donde nos lleva a veces pues, la medicina estándar, la ciencia estándar. Y tú dices que está muy bien, que es la base, ¿eh? Siempre es la base, ¿no? Es como la materia, la base de todo lo demás. Pero se queda corto. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? El biógrafo que te dice, ¿y esto qué significa tiene? ¿Y esto qué te está diciendo?
te debes de abrir, ¿no? No, de repente hay algo más allá de esto es así y aquí se acabó todo. De repente cuando te dicen, oye, esto a lo mejor tiene un eco, mira a ver si esto tiene que ver con esto, aquello, y has pensado sí, y empieza la mente a decir, bueno, es una flipada, pero ¿y sí? Y empieza a haber una metamorfosis de tu forma de pensar, y es maravillosa, porque entonces te abres a unas posibilidades, teniendo los pies en la tierra, no una flipada, empiezas a ver cosas que tienen más coherencia, sobre todo el alma humana. El alma humana no es matemática. El mundo de las emociones, de los sentimientos no puede ser encajonado en un cuadrante de blanco, negro. ¿Y que usted aquí se siente feliz o insatisfecho? A ver, ¿dónde estamos? ¿No? Sí, Por suerte, el ser humano no es ni nunca será, aunque a veces nos quieren llevar a creer que sí que podemos entrar dentro de una máquina. Eso es absurdo en el momento en que rascamos en nuestro interior, ¿no? Y esa es la maravilla de cuando uno empieza a investigar el alma humana, ¿no? Junto con este fluir también de que es un espejo del mundo natural, ¿no? Cuando empezamos a conectar, a comunicarnos, ¿no? Con lo vivo, sea animal, planta, ser humano, con el fluir de la sociedad, de la historia. Te pones a estudiar historia desde aquí. Y es un gustazo. Mira que yo la historia, menudo tostón era para mí en la infancia. Ah, bueno, en la adolescencia, ven, apréndete las letras, los números y las fechas y el nombre de Menganito y Futanito. Yo no, no era muy mal, la verdad. Pero claro, ahora empiezas a hacer la historia, el hilo histórico, sí, alucinante, que repite nuestro desarrollo individual. Eso es bonito, ¿no? Cuando de repente empiezas a ver, anda, aquí las leyes van paralelas, ¿no? ujú, Al final se convierte todo en puro asombro, ¿no? En que basta que uno tenga un poquillo ese interés por algo y empiezas a tener una mirada un poco más abierta y se convierte en un gusto estar vivo, ¿no? Que en el fondo es lo que se trata de ir también abriendo, ¿no? Y regalando a los que nos rodean, ¿no? En estas oscuridades que estamos atravesando, el decir, chicos, si estamos vivos por algo y para algo, sobre todo, ¿no? Y ahí el gusto realmente. qué bueno. Sandra, ¿cómo transmite ahí todas estas décadas, estos años de experiencia, de aprendizaje, de búsqueda, ¿no? También, como comentas, bueno, para el que no esté muy familiarizado con los términos, ya tuvimos a Alfonso Domingo de invitado que nos hizo así Ujú, una revisión de lo que es la antroposofía. Y ujú. según comentaban, ¿no? Tu entrada, se podría decir, en la antroposofía va por la pedagogía, ¿no? Entras por la pedagogía Sí, Waldorf, es tu toma de sí, contacto, ¿no? De venir de sí, tu formación más científica y empiezas a sí, encontrar ahí respuestas en un enfoque, en un conocimiento también sobre el ser humano, pero sí, que la pedagogía, lógicamente, se centra pues en unas etapas tempranas, ¿no? De la persona, exacto, ¿no? exacto, Y entonces el trabajo biográfico, que es a lo que nos dedicamos y con lo que nosotros estamos más familiarizados, se encarga de ampliar exacto, ese conocimiento del ser humano en las etapas posteriores, ¿no? De desarrollo. exacto. Sí, Y ese es el regalo. ujú, dime, dime. Sí, ¿no? Que ese que de repente, que me pasaba, ¿no? Como te comentaba cuando, pues, el típico padre, madre que tenemos, ay, ¿qué hacemos con el hijo? ¿Y qué esto qué, y qué significa? ¿Qué está pidiendo con este llanto y tal? Y cuando te empiezan a dar respuestas, y tú dices, uy, pues voy a probarla. Y de repente dices, anda, cierto, o sea, porque no es creer en nada, ni, sino sencillamente manifestación. O sea, igual que yo a los 18 años decidí, no quiero la medicina estándar, la alopática, quiero una alternativa, y ya me metí con la homeopatía, y a partir de ahí siempre he estado, y mi familia toda, base homeopática, pero también naturopatía y otros, pero fue una decisión de mis 18 decir, quiero buscar otra forma de tratar mi cuerpo y de sanarlo con la, con el terapia. Fue lo mismo, o sea, quiero otra forma de observar al ser humano. Y ahí me empiezan a dar claves de lo que hay detrás de esas edades,
Y claro, de repente digo, ala, y esto me lo han respondido súper bien, pues eso, hasta los 20 años más o menos, ¿no? Y después, y ese fue un poco el motor para decir, vale, pues vamos a ver después. Y claro, uno empieza primero de biografía como diciendo, venga, a ver qué me cuentan, que es un poco que empiezas a investigar tu propia vida en los bloques estos de 7 años que conocemos, y empiezas a ver las leyes que hay detrás de cada bloque de 7, los momentos estos fundamentales que son los 18, los 21, los 33, los 35, los 42, y empiezas a decir, anda, y me pasa a mí también, hola, y a ti también, pero bueno, empiezas a asombrarte y a quedarte, vamos, alucinada, ¿no? De lo que, pues eso, de los arquetipos que hay detrás de las edades, que al final yo que estaba de bióloga, digo, bueno, vamos a hacer aquí una paradita, vamos a abrir una consulta a mis 40 cuando termino, vamos a ver esto cómo es realmente, ¿no? En la vida. Si pues, quiero que esto se conozca, ¿no? Quiero acompañar a personas a ver que puedan vivir este apoyo tan fundamental, que es saber que hay como esas líneas, es como digo, esas casas, ¿no? Esa como que el trabajo biográfico te da como los cimientos, las paredes, ventanas y puertas. Y luego tú lo viste por dentro como quieras, y cada casa es distinta. Pero que tengas esa estructura de decir, "Hola, pues sí se cumple que en esta edad estamos atravesando esta etapa, que tenemos estas preguntas existenciales de fondo, que tenemos estas preocupaciones. Y todos los seres humanos pasamos por estas etapas así. Y dices, uy, descanso, no estoy ni sola ni loca. Es algo natural lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, eso es en consulta, ¿no? Esto cuando llega alguien y le explicas un poco, aparece descanso. Y que viene la cara, se le relaja. Anda, pues qué bien, pues tal, ¿no? Pues, chicos, que son estas leyes, ¿no? Que igual que la ciencia tiene sus leyes, la ciencia espiritual, ¿no? La antroposofía que le decimos, nuestro trabajo tiene sus leyes. Y eso siempre es un sostén, porque entonces, primero, rompe la creencia de la soledad. Por supuesto que somos seres humanos solo, individuales, pero en comunidad. El ser humano solo puede evolucionar en comunidad. Entonces, sí, soy un individuo, pero con otros evoluciono y quiero que tenga sentido mi vida. Ese es nuestro gran potencial, ¿no? Del trabajo biográfico. Encontrar ese motor que yo te contaba que era lo mío de la búsqueda o ese esto tan común en la sociedad moderna de la falta de sentido, del nihilismo, de la rabia del adolescente. Yo estuve cargada de rabia hasta mis 30 años, que es mi buena terapia de carga, ¿no? Pero ese coraje de decir, joder, qué falta de honestidad, ¿no? Hay, qué falta de veracidad. ¿No? Entonces, esto es común, vernos que no somos bichos raros, pero que la tarea de la vida es transformar. ¿Cómo generar de esa rabia potencia? ¿Cómo generar de esa frustración claridad? ¿Cómo generar ganas de vivir, ¿no? Y esto, claro, cuando ves, ¿no? Ves el norte, te dan una imagen clara de lo que es el ser humano, que no es solo este trozo de carne, ¿no? Y dices, esto empieza a encajar, ¿no? Y entonces dices, bien, así sí estoy a gusto aquí. Ujú. Y la pregunta es, vale, ¿y qué te toca hacer? Y eso fue lo que yo, pues dejé biología, ¿no? Con todo el dolor de mi alma, no la dejé, o sea, quiero decir, aparté ese trabajo que al final era que trabajo de, la típico de control ambiental, de no sé qué, mucho que es un poco parité, pero mi pasión por la naturaleza sigue igual de intacta y de viva, porque ahora con, compaginada, ¿no? Con la pasión de conocer el alma humana, ¿no? Y acompañar a que la persona florezca, a que saque sus potencialidades, a que coge fuerza, a que vea, ese es Ujú. la gran satisfacción, ¿no? Decir, bien, lo estamos haciendo bien. Y Sandra,
estabas comentando, ¿no? Cómo te animas a montar tu consulta, ¿no? Con 40 años, una vez que ya tienes contacto con el trabajo biográfico, lo vas integrando, vas aprendiendo y vas encontrando el sentido, ¿no? Y bueno, entiendo que como nos pasa a muchos, ¿no? Cuando encuentras algo que te es válido y que dices, uy, esto tiene veracidad, ¿no? Me sirve y quieres ser tu instrumento, ¿no? Para estar en el mundo y por medio de esta herramienta, ¿qué te vas encontrando a medida cuando empiezas ya a poner tu huella, ¿no? A tratar con personas, a ese contacto tan íntimo, tan personal que se da en la consulta, ¿no? Con esta mirada Sí, intentando contemplar al ser que tienes delante, ¿no? Con sí, esa profundidad, con ese respeto, ¿no? Y esa solemnidad que pretendemos, ¿no? Em, ¿Cómo podríamos casar eso también con el momento, o sea, un poco tu experiencia personal, ¿no? ¿Qué vas encontrando ahí, ¿no? ¿Qué vas reconociendo también en la actividad, en las otras personas? Y si podemos sí. casarlo luego un poquito con el sentido que tiene también en nuestro tiempo, en nuestra sociedad de hoy, ¿no? Que se pueda dar esta actividad, que también es una necesidad, ¿no? Se podría Sí. entender, ¿no? Como, Sí, porque me ha pasado muchas veces que me han venido bastantes psicólogos a consulta. De hecho, ahora mismo sigo con un grupo de psicoterapeutas en Gran Canaria, pues ayudándolas a integrar esta mirada, ¿no? He tenido muchas psicólogas en consulta, gente muy trabajada a un nivel, pero por otro lado con una falta de esta visión desde el mundo espiritual que nosotros le decimos mundo de conciencia, de la autoconciencia, que es esa entidad que llamamos yo en antroposofía, ¿no? Entonces, cuando estas personas están trabajadas a un nivel que es a nivel, digamos, anímico, a nivel terapéutico, a nivel alma, que le decimos en la antroposofía, le pones la guinda, ¿no? De la mirada del karma, de la mirada del sentido de su vida, de la mirada del yo, de esa mirada de autoconciencia que se expanden y como que para ellas se sienten como que todavía encaja más todo lo que ellas viven, por ejemplo, en consulta. O sea, yo no es que haya sido supervisora de ellas, ¿no? Sino que he sido pues una acompañante en esa mirada, ¿no? Una invitadora de ahí. Entonces, por ahí, tanto que he empezado a hablar como con las personas que me han venido de, digamos, con una formación como muy amplia en lo que es el mundo del alma, ¿no? Como a la vez gente que te viene de entrada que nunca ha ido a una terapia porque le resulta, pues a lo mejor, yo qué sé, que tienen miedo, que creen que les va a comer el lobo, y de repente cuando te encuentran a un yo, a otra persona enfrente, que les habla de tú a tú, que vive lo mismo, o sea, que te entiende, que te lleva a observar tu vida desde otra manera, pues claro, hay también una calma, ¿no? Una tranquilidad muy grande de decir, me entiende, sabe en el fondo de lo que estoy hablando, porque muchas personas vienen como diciendo, me pasa esto y no sé si es un flipe mío, o es que estoy un poco mal de la cabeza, o es que estoy ya... Y cuando tú le explicas que no, que son percepciones que el ser humano moderno hoy tiene y cada vez son mayores, cada vez tenemos ese umbral de percibir lo no racional, lo no científico de la ciencia natural, lo no lógico, cuando cada vez te das cuenta que te vienen más personas que dicen, es que percibo, yo qué sé, pues eso, que por aquí no voy bien, o que este no es mi llamado, o que esta persona me llega algo y tú les explicas lo que es, pues eso, el cuerpo etérico que decimos, el cuerpo de energía, del que efectivamente ahí hay una energía, un ser que te está invitando a otra cosa. Claro, ahí descansan también. Es decir, entonces no estoy loca. Digo, no. Sencillamente eres muy sensible. Y esto cada vez es más habitual. No sabes, que viene gente que percibe, es como antes de entrar en la locura, hay muchos grados de sensibilidad, ¿no? Y de percepción de otros mundos, digámosle así, no visibles.
ocultos, ¿no? Ese mundo no visible nos rodea, estamos, y lo vemos en las plantas, que por qué nos producen bienestar, porque emiten algo a ese mundo no visible, el mundo de la energía, el mundo etérico. Pues igual con todo. Por lo tanto, en la medida en que le pongamos nombre a que eso es natural, que pertenece a nuestro entorno, y es evidente, igual que la telepatía, yo le digo a la gente, bueno, en la telepatía, dice, bueno, sí, y tal, es física cuántica, ¿no? Que es de las ciencias es la que ha dado el paso en esta percepción. Además vendrán detrás, falta la bioquímica, faltan muchas otras, y van a hacer el salto que hizo la física cuántica. Esto no. La gente ya tiene la física cuántica encajada, pero cuando le dice, bueno, hay gente que percibe aquí algo, eso es un chorrada. Ah, ¿y cómo explica la física cuántica? A ver, colega, ¿cómo me lo dice? Claro, ¿no? ¿Cómo explica el mundo de los sentimientos? ¿Por qué? ¿Así? ¿Así? Ah, interesante. O yo qué sé, o como empezaron todas estas enfermedades que hay ahora, te meten un cúmulo de síntomas y le ponen, eh, ¿cómo le llaman? Síndrome de Patipluf. Y se inventan un nombre. Como le ponen el señor que investigó y que juntó los síntomas. Pero ciencia y la medicina te está hablando ya del salto que hay que dar a mirar al ser humano del otro lado, ¿no? Y está todo un nivel. Y con nuestro trabajo es eso, ¿no? Cuando de repente te colocas y ves al ser humano no solo como una persona que tiene trauma, y a buscar el trauma, o una persona, ¿entiendes? Que tiene una enfermedad, entonces solo enfocas la enfermedad. No, le ves como un ser integral que está luchando con su oscuridad, con sus percepciones que a veces se le va y no puede ponerle nombre, o no puede contener algo, y le explica que esto es normal. Claro, estamos hablando de no personas ya con una patología, por supuesto, esas no vienen a nuestra consulta. O sea, tienen que ir pues, a su terapeuta correspondiente, ¿no? Estamos hablando de personas en la calle. Cada vez hay más que perciben, que no saben, que están perdidos, que no entienden este mundo de hoy, hacia dónde vamos, cada vez mayor insatisfacción, mayor sinsentido. Y claro, cuando lo enmarcas, explica en qué consiste un poco, ¿no? Lo que percibimos, lo que no percibimos, bueno, empiezan a decir, ajá, empiezan a tener eso como la casa, van habitando, esto es una pared, vale, esto es el muro, una ventana, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que ayudamos tanto a que haya un poquito de claridad, ¿no? Y no dejarnos ahí perder en el mundo exterior y que nos quieren llevar a sitios que no son humanos. Empieza- Y bueno, es que hay, bueno, yo me podría quedar ahí- aquí escuchándote horas, ¿no? Has mencionado, has nombrado una parte fundamental del enfoque que nosotros intentamos desarrollar y poner en práctica con otras personas, que es el yo, ¿no? Es la palabra que, bueno, es muy común, cualquiera sabe más o menos, lógicamente, de qué habla, ¿no? Cuando uno dice yo o cuando habla de otro yo, posiblemente. Pero, claro, aquí entramos en una dimensión, pues, que intentamos mirar con una profundidad, ¿no? No es solo como yo quiero esto o yo soy esa típica frase de yo siempre he sido así y como muchas Ujú. veces nos agarramos a clichés o a estereotipos relacionados con el yo, ¿no? Aquí intentamos que ese Sí, yo, detrás de una sesión y otra sesión, esa persona vaya siendo capaz de ir percibiendo la esencia de su yo, ¿no? Sería como una parte fundamental sí. de nuestra práctica, ¿no? Y, Mm, y también, bueno, es que mientras lo estabas contando, como tampoco tenemos una audiencia millonaria que se nos vayan a echar encima, creo que podríamos aprovechar tu presencia y mm, porque, bueno, hoy en día ese yo del que estamos hablando, pues tiene su ujú, sufrimiento y tiene ataques, ¿no? Muy sutiles, muchas veces muy bien encubiertos, ¿no? Pero que amenazan a mm,
a esa necesidad actual del ser humano, con esas preguntas y esa inquietud y esa incomprensión de lo que le rodea, en realidad se está intentando manifestar desde lo más profundo una fuerza, ¿no? Una individualidad. Claro, claro, esa es realmente encontrar, despejar el camino del yo, es, es la tarea también como educadores para empezar, y luego fortalecer nuestro yo. Es nuestra tarea de adulta. Cuando hablamos de yo, vamos a hablar de autoconciencia, que la gente tampoco piense que es algo flipado. No. O sea, ¿cómo despierto que yo soy un ser humano? ¿No? ¿Qué significa ser humano? También esa es la primera pregunta. ¿Qué nos diferencia de los animales? ¿No? De las plantas lo tenemos más claro, pero el ser humano es un animal evolucionado, digo, bueno, ¿hasta dónde evolucionado? Pero cuando hablamos del yo es ese cuerpo que no tiene el animal, que es la autoconciencia, darse cuenta de sí mismo. Y esto solo lo tiene el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, una persona que se da cuenta de sí mismo significa que tiene la posibilidad de desarrollar pensamiento propio, un pensamiento crítico, un pensamiento que le pueda llevar a otro sitio a donde se diferencia de otros seres humanos, de las leyes del gobierno y de las ordenanzas y de todo. Empieza a tener una capacidad de análisis individual. Claro, esto pues no conviene. Es incómodo, no podemos tener un regalito de cabras todos en su sitio, con unas cabras locas que cada uno va para su lado. Entonces, pues ahí efectivamente tenemos estas, digamos, ataques al yo, que es desde invitarnos a convertirnos más en animales, o sea, invitarnos a que nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras necesidades que creemos cada vez sean mayores. Tengo que comprarme un coche, tengo que comprarme otra casa, tengo que ir al gimnasio, tengo que operarme, tengo que, ¿no? Porque es lo que veo fuera, que la publicidad y el Estado y todo el mundo me dice que es que si seré feliz cuando haga todas estas cosas, pues me dejo llevar por eso. Y no estoy yo, ahí la parte que desarrollamos de cómo nosotros llamamos el astral, que nada más que el cuerpo de la víscera, ¿no? El cuerpo de la víscera y sí, de algo de conciencia, pero sobre todo es dejarnos llevar por nuestros instintos, ¿no? Y por nuestros anhelos y necesidades teóricas. Ahí el yo no quita nada, ahí no está el yo, ahí está, nos rige otro cuerpo, el cuerpo es eso, de los deseos, ¿no? Por ahí, y eso lo podemos ver cuando miramos afuera. Por eso la mirada exterior hacia el exterior es necesaria para contextualizarnos, pero para una evolución, la que es imprescindible es la mirada interior, lo que es esas preguntas que en vez de hacernos hacia afuera, nos hacemos hacia adentro. Bueno, ¿y tú qué quieres hacer con esto? Vale, el mundo está así, o el trabajo está así, o mi pareja está así. Bueno, ¿y yo? ¿Qué parte de eso es mi responsabilidad? ¿Qué me está pidiendo este suceso con esta persona, con este trabajo, con este desencuentro, en la administración, sea donde sea? ¿Qué me está pidiendo que yo desarrolle? Ese en el fondo es nuestra mirada en consulta. Vamos, el trabajo que hacemos con mucha gente, ¿no? Cuando nos viene, que nos cuenten sus temas o sus sucesos, tú lo que le invitas a ver es a darle la vuelta a la tortilla y que se haga responsable de estar en el mundo y de la vida que construye. Y eso es coger las riendas del yo, eso es coger las riendas de tu vida, y ahí te empiezas a dar cuenta que en la medida en que tú te preguntas por ti mismo, cogiendo mucho más fuerza, a la hora de cuando venga una embestida de afuera que te quiere desestabilizar, que te quiere llevar al redil, tú le digas, para quieto, que me lo tengo que pensar. ¿Vale? Y no ser otra vez un bandazo como mucha gente que te viene a consulta. Es que la vida me puede, es que no tengo tiempo, es que la agenda está saturada, es que tengo muchas responsabilidades o tengo que cuidar a menganito, futanito. Y ahí es cuando empezamos a desmontar esa creencia, ¿no? De que eso es lo correcto, ese cuerpo de necesidades y de deseos es el que tiene que mandarnos. Dice, ¿y dónde está tu yo? ¿Y dónde está tu potencial? ¿Y dónde está el sentido de tu desarrollo? Y ahí es cuando un poco al principio, pues claro, cuesta, porque salir de un patrón etérico, ¿no? Un patrón establecido
mi mecanismo de sentirme quién soy yo es en base a lo que yo hago. Cómo ayudo al mundo, al dinero que gano, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es la identidad, que no es lo mismo que el yo. Claro, la identidad la vamos construyendo a lo largo de los años y al final puede ser una cárcel de ese yo. Hasta que llegan los 40, 42, y lo sabes como etapa biográfica, que si no despertabas antes de esa edad, te viene y te da el surrealazo para decirte, chaval, a lo mejor hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y ahí pues la gente rompe y tal, o cuando me cuentan a mí, pero tú no eres biólogo, mi compañero de clase, ¿no? Tú no estudiaste biología, ¿y qué estás haciendo ahora? Digo, a los 40 hay muchos cambios de profesión, ¿no? Cuando me explican y lo vemos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es el despertar del yo. La mayoría de edad no está en los 18, en los 21 está el proto-yo, empezando, digamos, a decir, bueno, quiero empezar a hacer algo en la vida, venga, me pongo mi máscara, me pongo mi personaje y voy al mundo. Y a los 40, 42, te sobra la máscara, te sobra el personaje, y dices, espera, ya está bien de hacer lo que los demás quieren que yo haga, si no lo has dejado de hacer antes, y por eso tanta gente rompe con la familia, con la pareja, la profesión, deja el trabajo, es lo natural, porque la vida siempre nos invita a despertar. Si no por las buenas, y te das cuenta con tu autoconciencia, no por las malas. Me pasa algo, un accidente, se fue mi marido y yo no me enteré. Anda que no avisó antes tu marido para irse, etcétera, etcétera, etcétera. Me echan del trabajo. Claro, son cosas como que externamente de repente la vida te da dos tortas en la cara y dices, ¿dónde estás? A ver que cojas las riendas, ¿no? Y ese es el trabajo del yo, estar atenta a qué me está invitando los sucesos, la vida, las cosas que me pasan, qué me está invitando a despertar. Y ahí qué pasa, claro que cuando uno despierta, se puede encontrar muy solo. Y aquí está la segunda parte, la necesidad perentoria de encontrarnos con iguales, con personas también que estén despiertas o que quieren despertar. Pero por eso estamos en este movimiento, ¿no? De la humanidad, de un sentimiento profundo de soledad necesario para desarrollar libertad y para despertar. Solo a través de la soledad despertamos. Pero con la paradoja de que necesitamos de los otros, de otros espejos, para despertar. Entonces, este es el ser humano, ¿no? Ese individuo en comunidad. ¿Cómo mantenernos en una comunidad, en un grupo de personas, siendo respetados nuestra individualidad, pero cediendo texto? Y vamos, el ejemplo más claro es la pareja. Ya con la pareja ya tenemos una comunidad. Ya salgo de mí, ya ver con el mundo con la otra, que fuerte rollo, que no piense como yo y a ver qué hacemos, ¿no? Y que tengo muy claro lo que lo pienso, yo que quiero y la otra persona, pues yo también. Bueno, y queremos estar juntos, pues oye, pues sí, ¿no? ¿Por qué? Que necesitamos al espejo, necesitamos al otro. Yo puedo iluminarme, como antes hacían los yogis y todos estos otros momentos de la humanidad, ¿no? Donde el ser humano se iluminaba en la celda o en lo alto de la montaña. Qué bonito, qué bien. Han escrito y han dejado huella, ¿no? De todas esas iluminaciones y esos encuentros plenos, ¿no? Con el ser espiritual. Pero hoy el ser espiritual está en la calle, en la comunidad, no está en la soledad. Y ahí es donde hay que ir a buscarlo. Y ahí es donde encontramos esos momentos mágicos que vivimos a veces, ¿no? En consulta o en encuentros. Es decir, en el grupo, ¿no? Que tú sabes, ¿no? Lo acabas de vivir, ¿no? Que de repente hay un grupo de personas que tienen esa búsqueda de, también de sentido de quién soy yo, ¿no? Como preguntas básicas, motores, ¿no? Y en esa búsqueda se encuentra con un grupo de personas que están en una pregunta afín y de repente uno está ahí, ¿no? Poniéndose al servicio de estas personas de ese despertar que hablábamos,
Y se dan momentos que se corta un poco la respiración, que se te ponen los pelos de punta. Y no estamos hablando de flipes místicos ni nos hemos fumado nada. Pero sencillamente te conectas, ¿no? Con una energía, con unas preguntas, con una situación que alguien te hace una pregunta y dice, ¿qué aquí? Y eso lo sentimos todos los que estamos en la sala. No fue un flip en mí. Todos decir, wow, lo que hay aquí, ¿no? Y después con la misma, pues nos fuimos a desayunar o a salir afuera, o sea, no somos bichos raros. Y esto es lo que ayuda tanto a la gente, ¿no? De ver que este es un camino hoy no solo normal, sino necesario. Ujú. Y ahí es lo bonito de este trabajo, ¿no? Flipante este trabajo. Le da todo el sentido, ¿no? A que sea mm, Claro, que todavía, bueno, está ahí, estamos luchando porque se tenga su reconocimiento a nivel, pues, como ya institucional y tiene todas esas dificultades de las nuevas profesiones, ¿no? efectivamente, todas han pasado por ahí. Ujú. Sí, sí, sí. Es así, vamos, te pones a ver un poco la historia de atrás y pasó lo mismo con psicología, que antes, no, solo medicina, hasta que salió psicología, luego tal, y cada vez más hay profesiones que dan, esa es como la del otro día, que digo, pues seré una doula espiritual, ¿eso qué es? Pues acompañar a la gente a hacer el paso de la muerte. Oye, digo, pues claro, igual que hay doulas, es una nueva profesión, la doula, esa persona que te acompaña en el parto, pues igual en el parto del otro lado, o sea, en salida de este mundo, ¿no? Pues esas son las profesiones y que tardarán su tiempo en ser admitidas por el sistema, en tal. Bueno, todo lleva su tiempo, confianza, esto es necesario, esto encontrará su camino. Pero claro, ahí es donde, como tú decías antes, hay mucha resistencia. Todo camino yoico, todo camino individual, que sea para despertar conciencia propia, pensamiento crítico, a tener una enorme resistencia. Y eso sabemos que va en el paquete, entonces, pues nada, tranquilo, aquí seguimos. No tenemos el sellito de la administración, no, seguimos haciendo igual servicio. Y de eso se trata, y cada vez hay más gente en otras profesiones que te pasa exactamente lo mismo, que saben que ese es su sitio, que tiene sentido y que es necesario. Y el camino social, el camino del encuentro humano, cada vez va a ser más necesario, porque estamos cada vez más aislados, que no es lo mismo que soledad, estuvamos, ¿no? Cada vez más con la máquina, por lo que cada vez más fríos a nivel alma y a nivel físico, que los médicos también dicen cada vez la temperatura media está bajando del ser humano, ¿no? Estamos como volviéndonos témpanos, y esto, claro, ahí salen todas las enfermedades físicas y psíquicas. Entonces, profesiones como las nuestras van a ir a más. Y todas las profesiones, el miedo que le meten a los chicos jóvenes, no, tienes que tener una profesión reglada y esto da mucho dinero y métete en informática y en... Yo le digo, tú cuando encuentres calor en un sitio, encuentres que te da sentido, con eso puedes vivir. Tienes nada más que tener claro qué es lo que te sustenta en ese camino y eso, adelante. Pero hay que creer y estos chicos jóvenes son los que necesitan ese refuerzo. Y bueno, y los adultos que no perderse. O sea, aquí tenemos de todas las edades. Vale, Así que, y ya llegando más, acercándonos al presente, Sandra, ya bueno, en los últimos años también, además de consulta, pues van surgiendo oportunidades de impartir, ¿no? El conocimiento que tú mm, ya vas mm, atesorando y te van llegando propuestas, tú haces, tienes tus iniciativas también. sí. Y cuéntanos un poco, si quieres, como... eh, Pues mira, biográficamente, o sea, que corresponde a las leyes, esos 40 que digo donde cambio de profesión, muy habitual, cuento para que la gente también sepa acá, pues que tenía ganas de dejar este, normal, los 40 cambio de profesión, a veces cambio de pareja, como dije, o de tal. ¿Qué pasa después? Que empieza a llamarte el mundo, los 50 es cuando el mundo empieza a decir, oye, ¿y esto que tú sabes y nos lo puedes dar? Empieza la fase maestra, ¿no? Igual que los 40 la fase, digamos,
de poderío, como digo, la fase de hacer un nuevo comienzo en la vida, construir tu casa, profesión, todo nuevo, tu negocio, no trabajar para otro. Esos son los 40, esa fuerza que viene para, venga, un nuevo comienzo. Los 50 vienen con maestro, esa maestría, ¿no? Te empieza a pedir el mundo, oye, ¿me puedes transmitir esto que tú sabes? Y así fue. O sea, a finales de los 40 míos, bueno, a los 40 y poco ya con una compañera empezamos a hacer talleres, porque veíamos esto que acabamos de hablar, la necesidad de que no solo el ser humano individual sea escuchado, sino que escuche a otros seres humanos en su misma situación. Entonces vimos esa necesidad de empezar a encontrarse, a hacer terapia en grupo. Y esto fue con los 40, 23, 42, yo creo, 42, 43 empezamos con otra compañera en Gran Canaria, empezamos a hacer talleres, a hacer trabajo donde además entraba más el cuerpo, que a mí es uno de mis fuertes, entraba más el arte. Y son las dos herramientas de autoconocimiento también para mí enriquecedoras a tope. Entonces esos 40 fueron como los pinitos ahí, como un grupo, y al final de esos 40 pues efectivamente sale ya la demanda de hacer una formación. Y entonces empezamos en Gran Canaria, paralela a otra en Madrid, con otras colegas también de Madrid, y de ahí salió también la necesidad de asociarnos, que fue la creación de nuestra asociación de trabajo biográfico, ¿no? La BOAE, donde vimos que ya estaba el impulso de la formación, el impulso un poco de formalizar también nuestros estudios, y que empezamos en el 2008 a crear esta asociación, ¿no? Y ahí ha sido un no parar, porque ha sido trabajo también interno en la asociación de ir construyendo grupo humano de biógrafos, a nivel particular, pues la consulta individual y talleres y formación, y ya viniendo más a la península, porque claro, hasta entonces estábamos en la isla, claro, son islas que estamos pues a 3.000 kilómetros de distancia, entonces, bueno, acompañar, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa necesidad de no estoy sola, ¿no? Y no solo fue irse para España, sino para toda la, la Europa también. Empezamos también a ir a los encuentros de trabajo biográfico internacionales, que es maravilloso, ¿no? Encontrar la infinidad de posibilidades de trabajo que tiene, la forma de trabajar este autoconocimiento de distintas maneras, formas creativas a tope, lenguaje, cultura chinos, japoneses, rusos, chineses, brasileñas, argentinos, o sea, una maravilla, alemanes, por supuesto, y todo esto, pero ahí es un poco lejano. Pero ahí es cuando dices, wow, qué cosa más grande y más bella es esto, ¿no? Y efectivamente, ahí estamos un poco llegando a presente, eso ha seguido ya después su camino y en las formaciones de venir aquí a la península, pues de ahí ha salido generar esta otra formación que estamos aquí en Valencia llevando con otra compañera de aquí, ¿no? Con Consuelo, y que acabas de entrar tú también. O sea, esas sinergias, ¿no? Que se dan cuando estamos en nosotros, ¿no? Cuando estamos conectados con nuestro yo, lo bello es que aparece en otro yo, igual de brillante, de poderoso, de entusiasta, ¿no? Ah, bueno, entonces todo es un fluir. Vale, sí. Los ajustes los tenemos que hacer en el astral, en lo normal, nuestro cuerpo individual ahí de deseos y el temperamental, ¿no? Pero el yo es como el eje del grupo, ¿no? La entidad que creamos juntos y como eso nos coloca siempre con esa tranquilidad de estamos haciendo lo correcto. No es tanto la mimé o yo tengo necesidad de o veo esto así o así, y este ser, esta demanda del mundo que necesitan. Entonces ahí, como uno esté bien colocado, el mundo se coloca también. Entonces ya todo fluye. Y ahí estamos aquí, con una pierna en Gran Canaria y otra pierna aquí, a nivel profesional. Sí, sí. Y ahora que has comentado este último proyecto, ¿no? Con Consuelo, que espero también que tenerla como invitada dentro de no mucho. ¿Cómo dirías que son como eh,
el esqueleto, ¿no? O cómo sería, cómo dirías que define la formación a la que ahora, bueno, tengo el gusto de trabajar y aprender mucho con vosotras, pero esto ya lo Ujú. lleváis gestando, ya tiene sus 4 años de andadura. Sí, ¿Y sí, en qué principales, cómo dirías, cómo definirías entre el desarrollo biografía. que lleváis, la propuesta, Ujú. cómo, Claro. qué, Sí, entre biografías nace, pues eso, siendo Consuelo, igual que tú, alumnos, ¿no? Y que, pues venga, vamos a hacer la biografía juntas y no sé qué. Y de repente ella como terapeuta, pues sí que ve la necesidad de eh, no estar solo en la consulta, sino de vernos, ella siempre habla de la necesidad de autoconocimiento, o sea, como una necesidad humana, ¿no? Y de hacer en grupo. Y de ahí sale nuestra formación, que no es para formar biógrafos como otras que hay, ¿no? Que yo también estuve en la de Gran Canaria formando biógrafos, sino de cualquier persona de la calle, de cualquier profesión que quiera conocerse a sí mismo bajo esta mirada. Y de ahí salió entre biografías, con un modelo pues asequible que es un día al mes, 8 horas de un fin de semana, o bien un sábado o un domingo, 2 años donde el primer año suele ser el sábado todo el día, pues aprendes a mirar tu vida separada en estos bloques de 7 años y tal. Y todo ello pues con dinámica de movimiento, de pintura, de barro, o sea, como a través de otras dinámicas con las manos, con lo que es la expresión corporal o la expresión artística, te va dando también más datos de cosas tuyas, acompañado con mucha calma. No hacemos terapia, esto siempre lo aclaramos, esto no es terapia en grupo, esto es trabajo de desarrollo personal en grupo. Y claro, toda la gente dice, wow, qué bonito poder ver que eso, que lo que me pasa a mí también le pasa al otro. A la vez, ¿de qué manera tan distinta ha resuelto este mismo problema que yo tenía esta otra persona? ¿No? Entonces, ese primer año solo hacemos ese trabajo de, digamos, de vaciado de tus sucesos, la curva final. Y el segundo año volvemos a ir sobre este tránsito de la vida, pero ya con temas específicos de cada bloque de edad, ¿no? De cada bloque de septenio, ¿no? Entonces, pues lo femenino, lo masculino, la comunicación, la familia, el temperamento, los sentidos, o sea, vamos cogiendo los temas transversales más importantes de cada septenio y esos son los que volvemos vamos, los que entramos con el segundo año, volviendo sobre también esa hoja mapa de tu vida, que es la hoja de la curva biográfica, ¿no? Que tiene por eso, y luego la gente, pues cuando termina, claro, ha aprendido a mirar la vida de otra manera, a mirarse a sí mismo de otra manera, a pensar de otra manera. Y claro, se convierte en una fuente de observar el mundo que todos quieren seguir. Entonces hemos generado el viernes por la tarde como un grupo de formación continua que le decimos, donde pues profundizamos en temas concretos o traemos temas nuevos, la muerte, la vida de más allá, o sea, temas así que estén también digamos, vamos, más que pendientes, que no se han podido tocar antes, pues ese es el sitio donde podemos seguir profundizando y cada año ese grupo va aumentando, porque ya a los 4 años pues ya tenemos más de 30 personas que se han formado con nosotras en autodesarrollo de trabajo. Un trabajo personal biográfico, porque no es ser biógrafa, sino un trabajo personal con la herramienta de la biografía. Y ese es nuestra web y todo, o entre biografías, trabajo personal biográfico, que ahí es donde pueden buscar un poco más de información o contactar con nosotras si quieren ampliar un poco. Mm. Sí, pondremos los enlaces en la descripción del vídeo para también eso, quien quiera Si que quieran les... investigar un poco. Y siempre Ujú. estamos dispuestas a hablar y a contar. Es que realmente lo que nos une es ver la necesidad que hay afuera de que la gente se pueda acoger a sí mismo, de que pueda despertar ese yo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, esto es que lo vemos todo el rato continuamente, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, pues hay una necesidad que hay, solo que no es autoconsciente.
hasta que tú le dices y hasta que uno, y tú por propia experiencia lo sabrás, cuando has tenido necesidad de ir a terapia o de un acompañamiento, otra mirada, claro, cuando la encuentras no la puedes soltar. Entonces, es que yo necesito seguirme alimentando, es que quiero seguir profundizando, porque estos son capas, capas, no toca la superficie y dices, wow, lo que hay, sí, sí, pues no te imaginas el germen. Entonces, en la vida estamos, eso es lo bonito de la vida, ¿no? Que siempre tiene mayor riqueza, más profundidad, ¿no? Y claro, pues ahí vamos ya generando un buen grupo aquí de fans y seguidores, que ahí a donde vamos nos siguen, ¿no? Porque como está vivo, lo que hacemos, porque lo creamos muchas veces ahí sobre la marcha, según la demanda que vemos, vamos con toda una estructura y con todo, por supuesto, un conocimiento. Y después es como me encuentro con las personas que están enfrente, que de repente percibes que las personas que están enfrente tienen otras preguntas o tienen otra necesidad, pues tú estás al servicio de ellos. Eso es nuestra profesión. No es yo voy con mi película para soltar mi rollo. ¿Qué te acontece? ¿No? ¿Qué te pasa? Ese ¿O qué día mismo. necesitas? Ujú, eso es. Ese estar también abiertos y atentos, ¿no? A ese movimiento vivo, no ir, Ujú. como dices, ¿no? Con una estructura, porque claro, no puedes ir tampoco ahí con las manos vacías a ver qué pasa, a ver qué se va a dar, Por sino, supuesto, de prepararse. pero tener ese... Percepción. La Ujú. percepción del otro, ¿no? Porque si yo voy con mi peli, pues no percibo al otro y ahí es donde hay desencuentro, ¿no? Es como yo voy con mi disposición, con mi conocimiento y te lo pongo a tu servicio y tú estás aquí, no estás aquí, ¿cómo es, no? Y ese es el arte, ¿no? De llevar grupos, eso se desarrolla con el tiempo, ¿no? Pero sí es ir viendo, ¿no? Cómo está vivo, ¿no? Lo que decimos, lo que se percibe. Y también importante lo que comentabas antes, ¿no? De que el grupo que se va gestando, que se va formando y que acude un poco con ese interés y también esos lazos kármicos que sabemos, ¿no? Que se dan cuando ya hay un contacto también a estos niveles de profundidad y de intentar estar con la otra persona, que vienen de todo tipo de ámbitos, de edades, que es Sí, como otra ley que se confirma ahí, ¿no? De que esto es ahora mismo algo, una necesidad del ser humano de hoy totalmente. día, ¿no? Y sobre todo porque cada vez nos viene gente más joven. Ujú. Porque antes, yo qué sé, bueno, a lo mejor era propio pues eso de un poco de la fase crisis de los 40, ¿no? Entonces pues tenía mucha gente alrededor de esta edad, un poco antes, un poco después, pero bueno, y gente de después también de decir, mi vida todavía no he aprendido a ver si ha servido para algo. Esto también te viene mucha gente, 50, 60, ¿no? Pero lo normal era entre los 35 y los 45, ¿no? Es como y ahora cada vez viene gente más joven 30 o muchos de los 30 y nos llaman a la puerta gente de 20 y pocos. Y claro, dices tú, dices, es que no tienes casi experiencia vital, ¿no? Como siempre decimos en la biografía, hasta los 28 no cogemos a nadie. Y alguna vez hemos hecho una pequeña salvedad, 27, 26, porque cada vez viene la gente más despierta y por lo tanto con una necesidad mayor de coger un poco de tino en de decir, por favor, no estoy loca, es que estoy mal. Claro, no estás mal. Estás estupendamente bien. Solo que tienes un criterio que no encaja con el criterio de la mayoría. Y entonces es ahí donde le damos un espacio para que vean que hay mucha gente en su situación que quiere buscar otra mirada sobre la vida, sobre el mundo y sobre sí misma, ¿no? Ujú. Y por ahí. Y por Bueno, último, Sandra, ya si te parece, ya se ve respirando sí, ahí. eh, para ir cerrando, has comentado también un par de, bueno, en varias ocasiones, pues la importancia para ti de experimentar a través del cuerpo, ¿no? Me hablabas del teatro, en las formaciones también, los que hemos sido alumnos tuyos, hemos recibido ese empuje tuyo de movimiento del cuerpo. Y para la gente que no lo conozca, te quería preguntar por la euritmia. Sé que, a ver, es algo que se demuestra haciendo, ¿no? No hablándolo o describiéndolo. Sería un poco como intentar contar un chiste, ¿no? Que al final puede perder
la propia gracia del chiste. Pero para la gente que no lo conozca, ¿cómo podríamos presentar un poco así en qué consiste la euritmia? La euritmia es otra vez, si te fijas, es siempre, bueno, uno de mis bastones, que son las leyes, ¿no? La euritmia es manifestar las leyes del sonido en el cuerpo. Ya ves tú qué flipe, ¿no? La gente dice, ay, qué locura es esa. Bueno, vamos a ver. Todos sabemos, o podemos saber, que el sonido da forma. Vemos lo típico, el violín tocado y en una arena, y vemos en una placa con arena, vemos cómo coge forma, ¿no? Lo vemos continuamente. Entonces, vale, pues eso mismo en el cuerpo, o sea, cómo la lengua y la música nos atraviesan, nos conforman interiormente. La lengua donde hemos crecido nos da la forma a los órganos, aunque algunos pueden decir qué barbaridad. Bueno, vale, investiguen. Como hacer ellos, o sea, lo mismo, no es lo mismo nacer en el norte de Europa que en el sur de África. O sea, nuestra forma de pensar es muy distinta, nuestra formación es diferente, pues igual. Y con el sonido lo mismo, o sea, la música me refiero, lo que es el sonido también nos atraviesa, ¿no? Todo esto es hacerlo visible con gestos, ¿no? Hay como gestos arquetipos. La A es esta apertura, la O es este cierre. Entonces, en la euritmia se trata que a través o bien del habla o bien de la música, esos leyes de cada fonema, hacerla visible, el movimiento, generar todo lo que es un lenguaje de la palabra a través de tu cuerpo. Entonces, hay muchas ramas, puede ser la terapéutica, la pedagógica, la artística, significa en función de para qué, por ejemplo, niños con dificultades psicomotrices, la euritmia terapéutica les ayuda a fluidificar y a encontrarse ellos en su movimiento, pero ayudan a su desarrollo. La línea pedagógica se emplea en los colegios Waldorf para ayudar a que esos niños y niñas incorporen lo que es el lenguaje, la psicomotricidad fina, todo lo que es hacer encajar en el cuerpo de la palabra. De eso se trata de escribir. Las artísticas, porque es muy bello ver digamos, un montaje de euritmia, porque los colores, los velos con los que se trabaja y todo, están haciendo como toda una poesía en movimiento o una obra musical en movimiento. Entonces es como, así como la sinestesia, ¿no? Que tantos artistas que veían un color y les sonaba una nota musical o al revés. Pues con la euritmia, no es que sea un símil, pero puede uno percibir esto, ¿no? Es decir, el lenguaje o la música como una flor, baile, ¿no? En una creatividad, en algo que fluye, en una danza, ¿no? Pero Ujú. que tiene absolutamente sentido. No es una danza porque queda bonito, hago tal o hago tal, no. Detrás hay un arquetipo, detrás hay una ley. Y claro, eso impacta a la gente y ayuda a, a despertar órganos sensitivos que tenemos muy dormidos, todo el desarrollo en general también este trabajo que hacemos, ¿no? Nuestro, cómo despertar esos órganos de los sentidos que tenemos o taponados o dormidos, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto son nuevas artes, nuevas profesiones que están invitando a que el ser humano despierte y salga del materialismo puro y duro de que esto es cuadrado, no tiene sentido, cuando nos morimos se acabó. Va a ser que no. Y eso es lo que lo vemos donde quiera que vayamos, veamos, miremos donde quiera, en cualquier actividad del ser humano, encontramos esta realidad. No da respuesta. Son callejones sin salida. La ciencia rígida, ¿sabes? Materialista, la medicina materialista, todo esto llega un momento en que, pues no sé, casualidad. O bueno, se tenía que dar así. No te respuesta es esa. ¿Será porque tú no sabes mirar
no sabes investigar más allá de la materia, ¿no? Ujú. Y ahí es donde nos encontramos todos tarde o temprano, aunque sea el último día de tu vida a punto de morir, decir, me cachis, ahora, es que me están esperando, es que veo luces, es que hay alguien que querida. Ah, ahora sí, un flipe de muerto, ¿no? Del moribundo. Ah, pero bueno, así estamos. El ser humano en su momento histórico, ¿no? Pero Exacto. que no nos desvíe del camino. Esa es la clave, que no nos cuenten milongas. Que no. Dame respuesta que realmente me coloquen y entonces venga, me tumbo. Que no me desvíe. Voy a vender otra moto. ¿Vale? Pues ya, no intereses, ¿vale? Qué gusto, Sandra. La verdad, que hayas querido participar y estar con Hombre, nosotros este claro, ratito tan seguro que sí. suculento y tan Mm, nutritivo con tu experiencia, mm, con tu mirada hacia la vida, hacia lo vivo, hacia el yo, y compartirnos también pues parte de tu propia experiencia, de cómo ha sido ese recorrido, ¿no? Para claro. ser la persona que eres hoy y Ujú. qué bonito también lo que comentabas, como a esa llamada a los 50, sobre los 50 alrededor, cuando la vida ya te pregunta, te pide, bueno, y todo esto que vamos acumulando, que te he ido proporcionando, ¿qué hacemos con ello, no? ¿Cómo lo devuelves o cómo lo puedes Es que así es compartir? como tiene sentido, claro. Cuando volvemos a ir a donar al mundo aquello que hemos recibido, pero elevado, ¿no? Mm. Entonces es que se cierra un círculo de vida donde dice, aquí hay coherencia, no me lo quedo para mí. Voy a ser la más rica del cementerio. Oiga, no. Mm. Pues muchas Encantada gracias. yo también, Héctor. Muchas gracias porque haces un buen trabajo. Estas cositas siempre, lo que es la difusión es necesaria, sobre todo, como digo, para gente más joven que yo, que están más acostumbrados a estos medios, los podcasts, todo esto cada vez es más necesario y bueno, pues uno llega donde llega y pues en todo. O sea que también muchas gracias al trabajo que haces. Gracias, Sandra. Nos vemos dentro de nada. Exacto. Venga, un Un abrazo. abrazo. Salud. Chao.